Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Sean de vuelta, nuevamente bienvenidos todos y cada uno de ustedes en este día del Señor. Vamos a darle continuación, hermanos, al estudio, al tema que ya hemos tenido como, no sé si 4 o 3 estudios en relación al tema del camino a la gloria de nuestro Dios, el cual tenemos como base principal de Primera de Corintios capítulo 1, específicamente el versículo 30 y 31. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 30 y 31 dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, hablando de Dios, Él. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Okay? La única forma de que nosotros, hermanos, podemos sentirnos aprobados por Dios y bien en paz con nuestro Dios es a través de Dios mismo. ¿Okay? Dios mismo, cuando la Escritura nos dice más por Él, ¿okay? Más por Él. Si Dios no hubiese intervenido en nuestras vidas, hermanos, nosotros no hubiéramos podido hacer absolutamente nada. Y entonces es por eso que Él nos ha revelado su sabiduría, mediante la cual hemos podido llegar a lo que es a la justificación y entramos al proceso también de la santificación. La semana antepasada, si no mal recuerdo, estuvimos primeramente explicando el concepto, la idea de lo que es la palabra santificación. De hecho, creo que me equivoqué un poco es muy importante que primero expliquemos en sí la palabra principal, la palabra clave, ¿no? Que bueno, la palabra es, estaba viendo que, perdón, esto, para no provocar mucho roce, espero que ya no se provoque roce, es permítame ponerle una cosa así, santificación y porque primeramente estuvimos analizando esa palabra, ok, hagios. La otra palabra que es en hebreo es Kadash. Esta palabra también la encontramos en Levíticos capítulo 8. Déjeme ver la cita, 8 versículo del 10 al 12, Levíticos capítulo 8. Si va conmigo a la escritura, vaya conmigo a la escritura. Levíticos capítulo 8, que anteriormente hablábamos de Éxodo, pero también Levíticos capítulo 8, versículos del 10 al 12. Y tomó Moisés el aceite de la unción
y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y las santificó. Y roció de él sobre el altar 7 veces y ungió el altar y todos sus utensilios y la fuente y su base para santificarlos. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió. ¿Para qué? Santificarlo. Okay. Recuérdese que la palabra Kadash principalmente, literalmente significa brillar, pero también tiene la intención de referirse al hecho de ser apartado para, que conlleva un propósito. Como los utensilios que se habían elaborado, hechos con el propósito de que tuvieran una función dentro del altar de nuestro Dios, dice, para santificarlos, que estén, esos utensilios tenían que usarse única y exclusivamente en el templo de Dios. Al igual también Aarón y sus hijos, si fueron ungidos, y si fueron ahí, si usted lee todo el capítulo, también ellos recibieron una vestimenta. Aparte de una vestimenta, también lo que fue el efod y todo lo que era de parte de toda la vestimenta en sí sacerdotal. Dios les proveyó esa vestimenta para que fungieran, colaboraran, trabajaran como sacerdotes de nuestro Dios. Es Dios quien constituye el sacerdocio y es el que provee todos los medios, todos los recursos para que estuviesen dedicados a Él. Por eso es de que estamos tratando de explicar principalmente en detalle lo que significa la palabra santificación. Es Dios quien aparta para un propósito, para servirle a Él. Y es por eso que lo encontramos, esa palabra. ¿Okay? La vez pasada la había escrito mal. Entonces, pero santificación viene de la palabra santo, es hagios, que significa apartado. Para también. Okay. Fuimos apartados ¿de dónde? Fuimos apartados del pecado. Fuimos apartados del mundo. Y sabemos cómo. Okay. Pues mediante el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y esta función la llevó a cabo, por eso dice el mismo nuestro Dios en 1 Corintios, mas por Él. O sea, por Dios, dice el apóstol Pablo a través del Espíritu Santo, mas por Dios vosotros estáis en Cristo. Es Dios, hermanos, quien nos llevó a cabo en todo esto. Entonces, y es ciertamente, nos santificó, a la vez también, hermanos, es un proceso. La palabra santificación es un proceso se me fue la palabra. Porque, no, de purificación. ¿Ok? Es un proceso de purificación. Purificación. Acuérdense que la palabra purificar, hermano, literalmente implica libre o ajeno a toda bacteria. ¿Okay? La palabra purificación es libre de toda contaminación. ¿Sí me explico? Libre de toda contaminación. Hermano Fabián. Hermano, ahorita en la actualidad es bien importante hacer esa diferencia de moralidad a santificación, porque ajá, he tocado con los muchachos del trabajo cuando platico con ellos. Sí.
la mayoría, cada año hay más gente agnóstica o atea. Sí. Y ellos siempre, dos veces que ellos conocen varias cosas, dicen lo mismo, que no se necesita Dios para ser bueno. Exacto. Cuando tú le explicas que Dios, el propósito de la iglesia no es tener gente moralmente buena, sino santa. Cuando explicas lo que es santidad, que no es lo mismo que moralidad nada más, y es un sentido diferente para ellos. De hecho, mi hermano, eso es una contrariedad, ¿no? Que para poder vivir bien, no necesitamos de Dios, sino vivir moralmente bien. Pero ¿cuáles son las reglas? ¿O cuáles son las reglas que establece lo que es la moralidad? ¿No? La moralidad, hermanos, en sí es el hecho de saber distinguir de lo bueno a de lo malo. ¿Okay? Es la virtud de saber distinguir entre lo que es lo bueno y lo que es lo malo. Se habla de una moralidad y se habla de una inmoralidad. ¿Okay? Cuando se habla de una inmoralidad, se habla de una cosa indecente, es decir, algo que atenta contra la decencia. Y es por eso que para poder vivir bien, Dios estableció precisamente sus mandamientos. ¿De dónde obtienen ellos la idea de vivir de una manera correcta? A través de la moralidad. ¿Quién estableció la moralidad? Nosotros tenemos en cada país, hermanos, hay un conjunto de política o un conjunto de reglas, de estatutos, los cuales esas leyes gobiernan a un país. No es un hombre quien las gobierna. Obviamente, cuando esta persona se pone encima de la ley, es otra cosa. Pero aún el presidente está sujeto a la ley. Por algo se escribe en la Constitución. Entonces es la Constitución quien gobierna un país, una nación. Y está compuesta precisamente de leyes. ¿Y de dónde salió toda esa ley? Por ejemplo, ¿es un delito matar? Sí. ¿Y en qué país sí y en qué país no? En todos los países es un delito matar. ¿De dónde salió la idea? De Dios. No matarás, no robarás, no dirás falso testimonio. ¿Ok? O sea, toda esa ley, hermanos, salió de la mente de Dios. Ignorar a Dios es ignorar la moralidad. Ignorar a Dios es ignorar la ley, prácticamente. Un país sin ley, hermanos, ¿qué cree que va a pasar? Se va a convertir en un caos. Por eso, qué importante es precisamente entender eso. Y muchas veces, más que todo, no es tanto el hecho a la incomprensión de Dios, no es tanto al hecho de la incomprensión a las Escrituras, sino más que todo es un pretexto, una excusa para no creer en Dios y para no obedecer a Dios. Es más que todo para enfocar su vida a su modo de vivir. No es tanto en cuanto si existe Dios o no existe. Uno podría comprobarles de que Dios existe, pero decirles a ellos, ahora tú compruébame de que Dios no existe, es otra cosa, ¿no? Pero ciertamente, entonces por eso prácticamente la santificación va unida a lo que es a la purificación. Como en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 21 o 22, hablábamos de esto en la mañana, cuando hablamos acerca del bautismo, que es un nacimiento, ¿ok? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, ¿ok? Habiendo purificado. Ese proceso, purificación, hermanos, es lo que es libre, exento de toda contaminación. Estamos limpios.
Y nadie, hermanos, puede servir a Dios si no está limpio de pecado. Lo decíamos en el caso precisamente con nuestro Dios, en el caso con Moisés, cuando Dios le habló a través de aquella zarza ardiente. ¿Qué fue lo que le dijo nuestro Dios a Moisés? Quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas, ¿qué dice? Santo es. Donde se manifiesta la presencia de Dios, hermanos, es santo, es puro, es limpio. Nadie puede presentarse ante Dios, hermanos, si Dios no lo aprueba, no lo permite. Y es por eso que Dios iba a trabajar principalmente con Moisés, para que el pueblo de Israel, hermanos, pudiera ser un pueblo de Dios. Tenía que ser instruido en el temor de nuestro Dios, y deberían de tener, y así tener comunión con nuestro Dios. Por algo nuestro Dios construyó un tabernáculo y constituyó un sacerdocio, para que a través del sacerdocio, hermanos, el pueblo pudiera recurrir a él y ofrecer sacrificios a nuestro Dios, y se pusiera a cuenta con nuestro Dios de alguna manera. Y a la vez el sacerdocio era un representante de Dios para con el pueblo. Pero para eso la persona tenía que ser un sacerdote. Aún también el sumo sacerdote tenían que vivir en santidad, consagrados, dedicados a nuestro Dios. Cuando pongo aquí santificación contra canonización, hermanos, y beatificación, beatus, por ejemplo, que es en latín, principalmente la palabra canonizar, hermanos, que según aquí el diccionario es de la Real Academia, ¿ok? Aquí sí voy a la Real Academia, porque aquí ya es un concepto del mundo en sí, religioso y a la vez del mundo. Cuando dice que en la religión católica declarar solemnemente santo, es lo que significa canonizar, ¿okay? Declarar solemnemente santo y poner en el catálogo de ellos a un siervo de Dios ya beatificado. Calificar de bueno a alguien o a algo aun cuando no lo sea, es aprobar y aplaudir algo. La iglesia en sí, hermanos, se toma ese poder. La iglesia no tanto en sí, bueno, dentro del concepto del catolicismo, cuando se refiere a la iglesia, se refiere exclusivamente a los que están encargados de ministrar, de organizar todo en relación a lo que es el catolicismo. A veces se toma ese concepto de que ¿quiénes son? Pues son los obispos, son los cardenales. Yo a veces me confundo con, ¿no? ¿Cardenales o cardenales? Cardenales, ¿verdad? Ayer le iba a decir que a veces me confundo con la palabra cardenal con cardenal. Bueno, ¿qué fue lo que dijimos? ¿En qué quedamos? ¿Que era qué? ¿Un cardenal? Un cardenal, ¿verdad? Y obispos. Usted sabe que el catolicismo, hermanos, adoptó el mismo sistema que había en el Imperio Romano. En el Imperio Romano, quien estaba a la cabeza era el César, ¿ok? Como máxima autoridad. Pero también tenía sus consejeros, ¿cómo se le dice? Senadores, gracias, hermano, ¿ok? ¿Verdad? Sus senadores y sus consejeros, y así sucesivamente. Ese mismo sistema de gobierno lo adoptó la Iglesia Católica, y es por eso que puso como cabeza de todo a lo que es el sumo pontífice, el Papa, ¿no? Y después tiene también a sus consejeros y cardenales y obispos, sacerdotes, etcétera. Okay. Entonces, en sí dice que aún para poder ellos de alguna manera declarar a una persona santo, okay,
santo que tuvo que llevar una vida de dedicación a Dios y que a la vez también tuvo que haber hecho un milagro y que hubiese testigos presenciales acerca de ese milagro. Y no solamente uno, que también tuviese secuencia de esos milagros. Cuando las personas empiezan a hablar de un santo, de una persona que después de muerto obviamente hizo un milagro, no lo hizo en vida, sino que lo hizo después de muerto. ¿Okay? A mí me sanó, sanó a mi tía, sanó a mi tío, sanó esto, hizo lo otro, hizo aquello. ¿Okay? Y le atribuyen ese milagro a tal santo, a tal persona. Entonces, supuestamente, una vez que se hace esa exhaustiva examinación en relación a todo lo concerniente a esa persona, a ese sacerdote o persona, una vez que se hace toda esa examinación, eso es lo que se le llama lo que es beatus, una examinación a tal persona o a tal acontecimiento. Entonces es declarado por la iglesia como un santo. Y que no solamente, hermanos, se le reconoce como una persona santa, que aparentemente tiene el poder y la facultad de hacer milagros, sino todavía entonces la iglesia católica confirma, aunque al convertirlo como un santo, entonces que esa persona aún muerto todavía puede interceder por alguien más. ¿Okay? Cuando se habla de interceder, se habla del hecho de abogar, de hablar por ti a Dios en su presencia. ¿Se da cuenta? Entonces, aún esta persona, lo digo con todo respeto, sin la más mínima intención de ofender a las personas, sin la más mínima intención de ofender la fe de ellos, sino simplemente lo estamos poniendo en comparación a qué es lo que dice nuestro Dios en relación a lo que declaran otras personas, lo que declaran otras religiones. ¿Qué es lo que dice Dios? Por eso si aventamos esta pregunta en el aire y decimos, aparte de nuestro Señor Jesucristo, ¿puede existir otro sumo pontífice? Aparte de nuestro Señor Jesucristo, ¿puede existir otra persona que pueda interceder por nosotros delante de Dios? ¿Qué es lo que dice, por ejemplo, Hebreos capítulo 4? Hebreos en el capítulo 4. Esto es lo que dice Dios a través de su palabra. No lo digo yo. Repito y recalco, no lo digo yo. Lo dice Dios a través de su palabra. Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16. Por tanto, dice, esa palabra por tanto, es decir, en resumen a todo lo que se ha venido diciendo. Teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, ¿okay? Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado ¿en qué? En todo, hermano. ¿Y qué significa en todo? En todo, ¿ok? Y después dice, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia. ¿Para qué? El oportuno socorro. ¿Quién es el único sumo sacerdote? Cuando decimos, hermanos, el sumo pontífice en latín, vuelvo a repetir, significa el más alto puente para llegar a Dios. Imagínense lo que se está diciendo, el más alto puente para llegar a Dios. Y ese título lo ha adoptado una persona mortal,
cuando el único que es nuestro Señor Jesucristo. Hermano Fabián, ¿quiere decir algo? Primera de Timoteo 2:5 también habla de eso. Exacto, Primera de Timoteo 2:5, ¿no? Cuando dice, léelo, hermano, por favor. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Amén. ¿Ok? Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo, dice, mediador. ¿Okay? Cuando se habla de un mediador, hermanos, es una persona que está en medio de ambas partes. Y es que no es nada, es que, hermano, no, hombre, si seguimos todavía este lineamiento, hermanos, hay mucho que explicar, ¿ok? Pero así brevemente, es que para que nuestro Señor Jesús, ¿cómo te puedo decir? Imagínate imaginémonos que usted hace una gran construcción. Desde que usted hace un diseño, ¿okay?, en papel, elabora un diseño de un edificio, y luego se va y compra todo cuanto tiene, todo el material. Usted invierte todo lo que usted tiene para comprar todo lo necesario. Usted lo construye. Usted lo construye, ¿ok? Y después de todo el trabajo que usted hizo, venga otro y diga: ese edificio yo lo hice. Imagínense, ese edificio yo lo hice. ¿Qué? Si nunca te vi aquí conmigo. ¿Cómo dice que tú lo hiciste si nunca trabajaste conmigo? Yo fui el que invertí en todo esto. Yo lo diseñé, yo lo planeé, yo lo ejecuté, yo compré todo, yo puse todo de mi parte. Yo sudé en todo esto, yo me sacrifiqué, yo sufrí, para que tú vengas y después digas que tú eres el dueño. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, para que Él pudiera convertirse en ese mediador entre Dios y los hombres, no fue un título que se le dio, hermanos, simple y sencillamente así, porque Dios dijo: yo te pondré este título, tú vas a ser mediador. No, Él tuvo que ganarse esa designación, y sabemos cómo fue que lo hizo. Por eso es increíble, hermanos, cómo a veces la gente logra poner a otras personas. Esa palabra mediador es mesites, ¿ok? Mediador, un tal, no me lo escondan. Mediador es mesites, que significa intercesor. De casa, cesor. Esta es la palabra que se tradujo del hebreo al griego, mesites, intercesor. Una persona que intercede, una persona que aboga por ti. Cuando usted contrata a un abogado, ¿para qué lo hace? Para que lo defienda. ¿Y cómo lo va a defender? ¿Hablando mal de usted? ¿Acusándolo delante del juez? Oye, no me defiendas, compadre, como dijo Cantinflas, ¿verdad? No, si usted contrata a un abogado es para que hable bien de usted, a favor de usted, ¿ok? Bueno, ya en la cuestión de acá de litigios humanos, ¿verdad? en el oficio de litigar, bueno, esa es otra cosa, ¿no? Aunque hay abogados que se apegan a su ética y dicen: dime si eres culpable o no, y yo sabré si tomo el caso o no, bueno, según lo que he aprendido yo, ¿no? Pero en relación al Señor, hermanos, Él va a hablar, obviamente, como lo dijo con el apóstol Pedro. Pedro: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, mas yo, ¿qué dice? Yo he rogado por ti, para que tu fe no falle. En el texto original griego dicen: para que tu fe no falle completamente. Porque la fe de Pedro falló, no negó al Señor. ¿Okay? Pero en sí, hermanos,
esa caída no lo consumió totalmente, porque ¿quién estaba abogando por él? ¿Quién estaba intercediendo por él? El Señor. ¿Okay? Entonces, ¿cuál era el punto que estamos tratando? Que cuando dice que una persona puede interceder por nosotros, la cuestión de santificar, la cuestión, porque eso es lo que significa canonizar, ¿okay? El término de beatus, beatificar, ¿okay? Que la iglesia se toma esa autoridad, se toma ese poder para declarar a una persona santa, santo, y de esta manera pueda tener las funciones de hacer aquello y de hacer lo otro. ¿Es verdad todo esto? ¿A cuánta gente, hermanos, a quienes amamos y apreciamos, que son parte de nuestra familia, viven en esta idea? Y recurren a otras personas, cuando el único que puede hacer algo por nosotros es Cristo. Por algo el Señor nos dice: mas por Él vosotros estáis en Cristo Jesús. Y ahora, si nuestro Dios, hermanos, Él nos ha proveído de lo que es la santificación mediante la purificación, que para que nosotros, hermanos, pudiéramos estar santos delante de nuestro Dios, sin culpa, sin pecado, sin mancha, porque miren lo que dice precisamente lo que leíamos en la mañana de Efesios capítulo 5, Efesios 5, cuando dice el versículo 26 y 27, cuando dice el versículo 5, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El propósito por el cual el Señor se entregó, se dio el sacrificio para santificarla, habiéndola ¿qué? Purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Cuál es la finalidad de todo esto? A fin de presentársela a sí mismo una iglesia, ¿cómo, hermanos? Gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, sin pecado. Cuando se habla, hermanos, sin mancha ni arruga, ¿qué es una arruga? No, literalmente sabemos que es un desperfecto, No sabemos que ciertamente es un defecto o una imperfección, pero literalmente, ¿qué es una arruga? Una piel floja, dice este hermano. Algo desquebrajado. Hermanos. Eso, mi hermano, eso es precisamente, ¿ok? Porque ¿para qué se plancha la ropa? A veces acá mi esposa me va a poner un pantalón, está todo arrugado. Está bien, no, hombre, ¿cuál? Está todo arrugado, mira, no ve, pues si yo ya batallo para ver así, sin lente, hermano. Le dije, yo pensé que está, no, préstalo para acá. Y órale, 2 por 3 se lo avienta ella. Okay, ya le quita todas las arrugas, ¿no? Significa arruga, es un doblez, hermanos. Es un doblez. Una arruga es un doblez, que figurativamente se refiere al hecho de ser como 2 caras: falsedad, hipocresía. ¿Okay? Entonces, precisamente, no hay engaño en ella. ¿Okay? No hay engaño. ¿Okay? No hay pecado, ni engaño, ni cosa semejante. Entonces el Señor se entregó y se paró una iglesia gloriosa. Por eso, hermanos, si esta santificación el Señor nos apartó, pero mediante un sacrificio, tuvo que haber un sacrificio para que a través del mismo pudiéramos ser purificados. Por eso, primera de Juan 1:7
Dice, y la sangre de Jesucristo, ¿qué dice? Nos limpia. Okay. Nos limpia de todo pecado. Entonces, es Dios, hermanos, quien nos santifica a través de Cristo mismo. Por eso dice, mas por Él vosotros estáis en Cristo Jesús. Por Él, porque Dios lo hizo a Él sabiduría, justificación, santificación, el medio, el recurso, el cual nuestro Dios el Padre utilizó para que usted y yo estuviésemos sin mancha y sin pecado delante de Dios, fue Cristo. Fue Cristo Jesús. No un hombre, no un sistema sacerdotal, no una iglesia. La iglesia no tiene ningún poder, ninguna facultad, ninguna autoridad para determinar quién es santo y quién no. Es Dios quien lo hace. Y si lo hizo, hermanos, es precisamente para que ahora usted y yo fuésemos precisamente ahora un sacerdocio. Primera de Pedro 2:1, cuando dice el Señor en su palabra, primera de Pedro 2:1, mas vosotros sois, ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Pero cuando dice real sacerdocio, ok, déjeme ver si tengo aquí la palabra escrita, hermanos. Primera de Pedro 2:9. Es la palabra real. No es en el sentido de ser realista, de la realidad. No es ese concepto. Es la palabra basileus. Mándeme. Realeza. Exacto, hermano. Exacto. Ok. Real. Basileo. Real. De la realeza. Ok. Cuando se habla de la realeza, ¿de quién se está hablando? Cuando se habla de la realeza, ¿de quién se está hablando? Si queremos hablar de la realeza inglesa, el rey, ¿de quién más? De los príncipes, que vienen siendo ¿quién? Los hijos del rey, ok, o las hijas, las princesas. Y por le falta la mera también, la reina, ok, el rey, la reina, sus hijos, ok, que son de la realeza, ok, y luego todos sus súbditos también, pero principalmente la familia, la realeza, hermanos, es la familia del rey. Entonces, cuando dice real sacerdocio, ¿qué significa? Mira, la versión esta como te lo dice, ¿verdad? A ver. Pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del rey. O sea, que somos sacerdotes. École. Una nación santa, Ajá. posesión exclusiva de Dios. Ajá. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en la luz maravillosa. Amén, amén. Sacerdotes del rey. Eso es lo que significa, ¿ok? Y nuestro Dios, hermanos, al sacerdocio antiguo, hablando del sacerdocio levita, o más bien de Aarón, hermanos, el sacerdocio, bueno, de alguna manera también la tribu de Leví también colaboraba en el sacerdocio, pero quienes elaboraban como sacerdotes en sí para Dios, los demás eran como auxiliares, ¿ok? Eran como auxiliares. De la tribu de Leví salían
tanto los porteros, no era de la selección, sino los que cuidaban las puertas, del templo. Lo eran, como que dicen, los guardias, los porteros, los escribas, los copiadores de la ley, los maestros de la ley, los cantores también salían de ahí, única y exclusivamente de la tribu de Leví. Pero a Aarón, hermanos, al consagrarlo, se le ungió, como dice el Salmo. ¿Cuál es el Salmo? Cuando dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Salmo 130 133, sí, Salmo 133. Cuando dice: es como el óleo que desciende sobre la barba de Aarón, refiriéndose al día de la consagración de Aarón, que hubo fiesta, una fiesta espiritual. Y no solamente eso, en Levíticos 8 usted puede ver que cómo es que Dios les proveyó precisamente vestimenta especial para que se pusieran y pudieran trabajar como sacerdotes. ¿A cuál vestimenta se nos dio a nosotros como sacerdotes? No. ¿A cuál vestimenta nos dio el Señor? No. Nuestra alma limpia de pecado. No. ¿Cuál vestimenta se nos dio, hermanos? Gálatas capítulo 3 versículo 29. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, todos los que habéis sido bautizados en Cristo, ¿qué dice? Amén. De Cristo estáis revestidos. Esa palabra revestidos, volvimos a ser vestidos de nuevo. Como en el caso, una vez que Adán y Eva pecaron contra nuestro Dios, ¿qué fue lo que se pusieron ellos para cubrir su vergüenza? Una hoja de higo. Y la hoja de higuera, hermanos, es bien áspera. Áspera, raspa, ¿ok? Y Dios les quitó eso. ¿Y qué fue lo que Dios les proveyó? Pieles. ¿Y de dónde se obtiene la piel? Entonces, para poder obtener la piel, ¿qué tuvo que hacer Dios? Sacrificar un cordero. Ahí está una perla hermosa, hermano, bellísima. Como desde mucho tiempo atrás Dios nos estaba enseñando que iba a venir uno que se iba a sacrificar por nosotros para proveernos una vestimenta. Ahora a nosotros Dios nos ha quitado la vestimenta de la inmundicia, la vestimenta del pecado, la vestimenta de la corrupción. Y es que, por ejemplo, un ejemplo, los que trabajan afuera, ¿verdad? Por ejemplo, los que trabajan cortando yardas o que trabajan en la obra, hermanos, o aún adentro también. Me imagino, aquí tenemos hermanos que trabajan tanto dentro y fuera, y seguramente llegan oliendo a león, como dicen, ¿verdad? Decía uno: no, es que yo huelo a hombre, ¿verdad? Bueno, sí, puro sudor, ¿no? Ok, hermano Jorge. Pero el hombre está capacitado por Dios para cualquier clima. No, claro. Sí, ajá. Ciertamente nuestro cuerpo precisamente tiene un termostato, ¿no? En el cual sabe regular también la temperatura misma, ¿no? Pero a lo que iba yo es de que una vez que usted llega a su casa con toda la vestimenta que empleó, que usó para su trabajo, y está toda sudorosa, pestosa, ¿a poco usted se duerme así? Bueno, hay hombres que bárbaro, si lo hacen, ¿verdad? Pero hasta uno se quiere sentar a la mesa y comer así, y le dice: no, primero, vámonos, váyase al agua, ¿verdad? Váyase a bañar, y luego viene y se sienta a cenar.
A veces uno no se aguanta, uno llega y órale, que se quita uno todo y lo que quiere es un baño. El baño refresca, ¿verdad? Refresca y nos pone en una buena condición. Y luego ya nos ponemos, ¿a poco se pone la misma ropa después? ¿Se vuelve a poner la misma ropa? ¿Sucia, apestosa? Por supuesto que no, va a agarrar una ropa que limpia. O sea, en algo tan simple, tan práctico, podemos entender esto, hermanos. Que el Señor nos despojó de lo que es sucio, de lo que es apestoso, de lo que es desagradable, hermanos, para darnos una vestimenta preciosa, de lo más precioso, de lo más hermoso, de lo más excelso, hermanos, de lo más grande. El Señor nos ha revestido de su Hijo Jesucristo. Estar listos como sacerdotes del Rey. ¿Para qué? Bueno, eso lo veremos el próximo domingo en el mismo canal, a la misma hora. ¿Ok? Y no se lo pierda. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias por su atención y también por su colaboración. Que Dios me los bendiga grandemente, hermanos.